Bien, la semana pasada la zona norte del país se vio afectada por una seguidilla de movimientos telúricos. Estamos hablando principalmente en la zona de la mina Collahuasi, que está ubicada en la región de Tarapacá, donde se han registrado más de 7 sismos, todos entre 2,7 y 3,8 grados en la escala de Richter. También hay otras localidades cercanas que han presentado movimientos parecidos, lo que ha llevado a algunos científicos a simplemente abordar la posibilidad de que podría eventualmente producirse un terremoto en esa zona. ¿Por qué? Porque el último que se conoce fue el año 1922, es decir, han pasado más de 100 años y alguien dice, o algunos dicen, que esto podría indicar que estamos ya cerca de la posibilidad de que se pueda producir otro terremoto. Pero ¿es tan así? Se lo vamos a preguntar a Víctor Orellana, ex subdirector de la UNEMI, quien ya está con nosotros esta tarde. Víctor, ¿qué tal? Gracias por estar en Sin Pretexto. Hola Mirna, ¿cómo estás tú? Muchas gracias por invitarme. Bien. A ver, Víctor, lo siguiente. Primero que nada, el hecho de que no se haya producido un terremoto desde 1922 que afectó a Vallenar y que tuvo una magnitud del 8,5 grados, a ver, ¿es indicador suficiente, aparte, digamos, de esta seguidilla de temblores, no sé si, para pensar que podría eventualmente producirse un terremoto en esa zona en un plazo relativamente cercano? A ver, bueno, es sabido que Chile es un país de alta recurrencia sísmica por su posición en el Pacífico, la placa de Nazca, la zona de subducción, ¿cierto? Que está permanentemente en movimiento, que acumula energía, que genera una situación de trabamiento, que en el momento que se destraba, digamos, genera terremotos. Ese fenómeno ya lo conocemos, tenemos suficiente conocimiento científico, tenemos estaciones meteorológicas instaladas ya de manera definitiva desde el año 2017. Tenemos una tecnología bien particular que son los GPS, que permiten medir de alguna forma este movimiento que hace la corteza cuando se está trabando, y podemos ya a esta altura definir con mucha claridad dónde hay suficiente energía acumulada para ocasionar un terremoto, ¿ya? Hoy día podemos saber dónde, lo que no podemos saber todavía es cuándo, ¿ya? Y ahora, una de las zonas donde efectivamente hay más energía acumulada es la zona que señalabas tú, ¿cierto? Que básicamente es la costa de la región de Atacama y zona sur de la región de Antofagasta, que efectivamente no evidencia un gran terremoto desde el año 1922, un gran terremoto, digamos, en la zona de subducción, que ocasione un tsunami destructivo. Eso ocurrió ya hace un poco más de 100 años, y es una de las zonas llamadas ventanas sísmicas que está ahí, que es evidente que está ahí, ya está medida la cantidad de energía que tiene, así como también en la zona norte, la región de Arica, Parinacota, como también la zona frente a la costa de Valparaíso. Y así, digamos, hay distintos lugares donde efectivamente da esta recurrencia, no han sucedido grandes terremotos y se espera que en algún momento ocurran, ¿eh? No sabemos, como digo, cuándo, pero sí sabemos dónde hoy día. Y es un lugar donde sí va a ocurrir. Víctor, pero te lo estoy preguntando básicamente porque en los últimos días hubo algunas publicaciones de prensa que hablaban de un enjambre sísmico. Fue lo que ocurrió en el pasado, de la semana pasada, ¿no es cierto? Que partió el domingo, siguió el lunes, martes, miércoles, y luego lo que yo señalaba, ¿no es cierto? En zonas como Socaire, Sierra Gorda, Ollagüe, Pica y Antofagasta. ¿Eso da, es decir, todo lo que ocurrió, digamos, configura un enjambre sísmico? Ya, mira, el concepto de enjambre sísmico es bastante particular y refiere a enjambre porque trata de graficar un enjambre de distintas abejas que están ahí en un mismo lugar y que son todas iguales, ¿ya? Eso una vez me lo enseñó un sismólogo, me dijo, un enjambre es una aglomeración de sismos muy parecidos, casi iguales, de la misma magnitud. Ya. Y de repente uno de ellos, digamos, se sobrepasa ese umbral y genera un terremoto, ¿ya? Entonces, hay ciertas condiciones que se deben cumplir, ¿ya? Ahora, estos lugares que tú señalabas y que fueron básicamente los que se midieron en los últimos días, están en distintas posiciones, en distintas ubicaciones, ¿ya? Algunos están referidos a la zona costera y otros están referidos a la zona interior de intraplaca, ¿ya? Los terremotos de intraplaca son terremotos distintos a los de subducción, que son los tsunamigénicos, que están en el fondo marino, y estos de intraplaca ocurren debajo del continente, digamos,
a mucha profundidad, porque ya donde la placa que viene desde la costa empieza a bajar y se mete, y por lo menos, no sé, 80, 90, hasta 100 kilómetros de profundidad, y genera terremotos allá abajo, hacia el interior, que es muy parecido al que ocurrió, por ejemplo, en Chillán en el año 1939, ¿ya? Que fue súper destructivo porque ocurre debajo de Chillán, genera mucho movimiento, muy amplio porque es muy profundo, y genera mucha destrucción. Es muy distinto a los terremotos costeros. Entonces yo creo que aquí se está confundiendo un poco el concepto con lo que está ocurriendo, ¿ya? No estamos en presencia de un enjambre, no hay todavía, digamos, acuerdos sobre ello. De hecho, eso requiere todavía mucho más datos, pero para efectos de lo que podría llegar a significar la posibilidad de que el terremoto de 1922 se repita, todavía nadie ha dicho con certeza de que estamos frente a una condición de ese tipo. Ya, cuéntame, Víctor, cuando hablamos de intraplaca, el terremoto de 1922, que fue muy destructivo, fue intraplaca, ¿no? No, eso fue subducción, fue en el continente, o sea, en la costa. O sea, Perdón, los terremotos que generan tsunamis, claro, los terremotos que generan tsunamis son los que ocurren en el fondo marino, ¿ya? Y ahí es donde de alguna forma la placa sudamericana y la de Nazca se juntan, y una pasa por debajo de la otra, ¿ya? Ese movimiento es permanente, ¿ya? Y es digamos que es casi fluido, pero en ciertas condiciones se traba, ¿ah? Porque hay, digamos, temas de ciertas rugosidades, por así decirlo, que traban este movimiento. Ese trabamiento va acumulando energía y acumula siempre, durante años, durante muchos años, y en algún momento ese trabamiento se rompe y se transforma en un terremoto, ¿ya? Un fenómeno físico, ¿ya? Entonces, hoy día tenemos tecnología que permite, porque ese trabamiento mientras ocurre, levanta la corteza terrestre, la corteza de la costa, ¿ya? Y la arruga, por así, se genera una especie como de arrugamiento. Y ese arrugamiento lo podemos medir hoy día, y es posible verlo, y podemos con ello identificar cuánta energía acumulada hay en esa, y sobre eso estimar que si se llega a destrabar esa cantidad de energía bajo ciertos umbrales y en ciertas cantidades, puede ocasionar terremotos de una magnitud máxima tal. Entonces ya sabemos ya que en ciertos lugares hay suficiente energía, por ejemplo, para generar un 8.8, en otros hay suficiente energía para generar un 0.9, pero eso no quiere decir que se trabe y libere toda esa energía. Puede ser que libere menos, que no se rompa todo y que rompa solamente un tramo. Es bastante dinámico eso. Por ejemplo, el terremoto del 2014 que hubo en Iquique, ¿se acuerda, cierto? Ese terremoto se esperaba siempre, y siempre se esperaba un terremoto, había suficiente energía para un terremoto gigante, o sea, de más de 9 de magnitud. Pero finalmente rompió solamente un tramo de esa área y ocasionó un terremoto menor, que igual fue de 8.2, que es un terremoto importante, pero no fue el de 9 que se esperaba. Entonces, hay una dinámica, como te digo, que es conocida, que ya se puede inducir, que se puede inferir. Tenemos especialistas súper importantes de clase mundial acá en Chile respecto al tema, y eso permite que hoy día podamos ir teniendo certezas, digamos, muy claras, más a la ciencia y a la instrumentación, de dónde podría ocurrir, ¿ya? Ahora, como Chile es tan dinámico en esa lógica, podría haber un terremoto en cualquier lugar, pero como te digo, hay lugares donde sabemos que hay suficiente energía para ocasionar terremotos grandes, y esos lugares están bien definidos por lo menos en estos tres tramos que te comentaba. Víctor, solo para redefinir la respuesta que me diste. Entonces, cuando las medios de prensa hablaban de que los últimos acontecimientos telúricos en el norte correspondían a un enjambre sísmico, categóricamente no. No es un enjambre, no. No están dadas las condiciones para hacer un enjambre, y de hecho nadie más ha confirmado eso, digamos, ni el Centro Sismológico, ni otros sismólogos. De hecho entiendo que, bueno, esa entrevista fue a mi amigo Pablo Salucci, que es un gran geógrafo, un gran especialista, y entiendo que él también no está de acuerdo con ese concepto, ¿no? Claro, pero sí él mismo señala en esa entrevista que debido a el tiempo que ha ocurrido se proyecta un evento de gran magnitud que se ha evaluado superaría los 8,8 grados de la escala de Richter. Eso es verdad, porque ahí en ese lugar hay suficiente energía acumulada para ocasionar un terremoto de esa magnitud, ¿ya? Lo cual puede decir que puede ser de esa magnitud o menor incluso, si es que no se rompe todo ese tramo. Entonces lo que dice Pablo en ese sentido. Correcto, conversamos hasta ahora con Víctor Orellana, ex subdirector de la ONEMI. Víctor, evidentemente que uno de los temas que se ha planteado a propósito, digamos, de esta conversación es que, claro, hay mucho asentamiento en la zona costera. Entonces, si viene un tsunami, podría tener efectos muy devastadores.
¿Cómo se está preparando Chile para una situación como esa? Eso es verdad, porque, bueno, hace 100 años, cuando fue el terremoto de 1922, seguramente la ocupación de esa zona era mucho menor, ¿cierto? Bueno, existía Chañaral de todas maneras y fue dañado, existía Caldera, todos esos lugares fueron bien dañados en esa época, que eran asentamientos incipientes de origen minero, ¿cierto? Y de portuario. Pero hoy día, claro, la condición es otra. Si bien esa misma ciudad, no apareció nuevas ciudades grandes, sí Chañaral ha crecido más, sí Caldera ha crecido más, y así esos poblados que están ahí de manera formal. Ya hay instalaciones portuarias importantes. Pero también en esa zona, y eso me consta en el fondo porque yo he trabajado en ese lugar y he visto que hay mucho asentamiento irregular en la playa, ¿ya? Similar a los campamentos que conocemos acá en la zona central o la zona sur. Allá existen, digamos, asentamientos urbanos irregulares en la costa, y donde vive mucha gente, y que en el verano también aumenta mucho su población, ¿ya? Y son lugares muy, muy complejos porque no tienen una buena estructura, digamos, de vías de evacuación, no, bueno, aparte de las condiciones de salubridad también que no tienen, digamos, que hacen que sean lugares muy vulnerables. El riesgo de desastre se configura en base a 3 variables, ¿ya? La amenaza o el peligro, ¿cierto? Que esta amenaza de que haya un terremoto con tsunami, eso es natural, ¿cierto? Es la naturaleza la que puede en cualquier momento manifestarse y la naturaleza no tiene idea de lo que hay, digamos, en la costa. Pero luego hay otras 2 variables que sí son obra humana, que son la exposición y la vulnerabilidad, ¿ya? En la medida que se conjugan esas 3 variables en un lugar, estamos frente al riesgo de un desastre. Entonces, por eso hablamos también que los desastres no son naturales, ¿ya? Porque efectivamente hay una amenaza que es natural, pero la vulnerabilidad y la exposición de esos asentamientos en ese lugar es decisión humana, no es natural. Entonces, son factores que se pueden gestionar para reducir ese riesgo y evitar que tengamos un desastre, ¿ya? Y es una condición que es compleja, dada la informalidad. Son terrenos, la mayoría de ellos, fiscales, ¿ya? O sea, no son, algunos también son privados, entonces hay medidas que se pueden ejecutar y otras que no. No obstante eso, digamos, es deber del sistema de protección, que hoy día se llama Sistema Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres, el SINAPRED, es deber del sistema hacerse cargo de esa vulnerabilidad, ¿ya? Y generar medidas preventivas para evitar que en el caso que ocurra un terremoto y un tsunami, esa gente se vea afectada por ese fenómeno. Entonces, el sistema, por así decirlo, está obligado a generar campañas de prevención, está obligado a construir vías de evacuación. El sistema de SINAPRED no se puede hacer cargo de la condición de irregularidad de la propiedad de esos lugares, pero sí tiene que hacerse cargo de que ahí hay personas, ¿ya? Y el sistema protege prioritariamente la seguridad de las personas, y por lo mismo todas las campañas de prevención también tienen que hacerse cargo de esa condición y también trabajar ahí. Y se hace, de hecho. Víctor, correcto, pero mira, ya que estás tocando el punto, ¿no es cierto? Te pregunto, ¿es irresponsable en un país sísmico construir así, pero pegado a la playa, que tú lo ves, incluso en balnearios muy pitucos, donde tú ves los edificios, pero caminas 4 pasos y ya estás en el mar? Eso, sí. A ver, ¿cómo lo ves? Mira, bueno, Chile es un país muy lindo con una costa muy hermosa y mucha gente quiere vivir ahí y visitar, ¿ya? Es una condición, ¿cierto? Y en ese sentido, esa condición positiva tiene que equilibrarse con el riesgo de vivir ahí. Hay que convivir con ese riesgo, ¿ya? No podemos deshabitar Chile, ¿cierto? De hecho, cualquier lugar de Chile es propenso a los terremotos, digamos. Y por lo mismo, es importante que se den las condiciones para poder convivir con ese riesgo. El riesgo cero no existe, ¿ya? Es posible disminuir el riesgo a nivel cero, pero sí ir generando medidas para convivir con él, de tal forma de que en el momento que ocurra alguna emergencia, yo pueda en primer lugar salvar la vida mía y de mi entorno próximo. Todo lo material obviamente se recupera a posteriori, pero efectivamente la relevancia y lo prioritario del sistema de protección civil es la seguridad y la vida de las personas. Entonces, esas condiciones tienen que gestionarse, tienen que incorporarse, y ahí algunos están en condiciones de tomarlas y otras no. Y ahí empieza un poco a trasuntar el modelo de desarrollo que tenemos, ¿cierto? Efectivamente, la resiliencia ante desastre también es algo que está inequitativamente distribuido en nuestro país, ¿cierto? Puede ser que una persona, como dices tú, de un balneario pituco, tenga una buena casa, que vaya a resistir bien un terremoto,
y del cual puede evacuar con un buen camino, a lo mejor puede incluso en vehículo, y puede efectivamente salvar su vida de manera rápida. Puede incluso haber un sistema de sirenas que le avise, puede ser que tenga un celular. Entonces hay una serie de condiciones que están disponibles para salvar la vida de las personas, pero que no están disponibles para todos. Y ahí hay un problema, ¿ya? Sobre todo cuando el Estado no le garantiza a todas las personas en riesgo condiciones para poder convivir con él, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este ejemplo decía yo de la sirena de tsunami. Chile tiene en toda la costa, digamos, riesgo de tsunami, ¿ya? Pero hoy día solamente hay 5 regiones del país que tienen sirenas de tsunami, ¿ya? Que son las regiones de Arica, Antofagasta, Iquique, O'Higgins y Maule, ¿ya? Solamente esas 5 regiones tienen sirenas y en las otras regiones no hay, ¿ya? ¿Por qué no hay? ¿Por qué? Bueno, porque el Estado, bueno, ahí voy, el Estado no ha sido capaz de entregar esa medida de seguridad por varios temas, por temas de gestión, por temas del mecanismo de financiamiento, la operación, pero bueno, nada de excusa cuando uno tiene que salvar vidas. Pero llama la atención, y eso es un tema que a todos nos preocupa, que el Estado, independiente del gobierno, ¿cierto?, no haya sido capaz de entregar esas condiciones de seguridad a todo Chile, por ejemplo, en regiones como el Biobío, que no hay, o Coquimbo, que no hay, que han tenido terremotos con tsunamis destructivos, y el sistema no ha logrado entregarle esa línea, digamos, de defensa, ¿ya? Entonces, pero igual no todo es malo, hay una solución a ello, y una solución que dentro de las buenas noticias que te puedo dar, porque hay también buenas noticias, ¿cierto? Hay un proyecto que se está ejecutando, que de hecho se va a licitar este año, ¿ya? Que es para instalar sirenas en toda la costa de Chile, ¿ya? 1000 sirenas, 1030 sirenas, ¿ya? Que de alguna forma van a recuperar esta condición de equidad desde el punto de vista de la línea de defensa para todo Chile, independiente, digamos, de si tienen o no tienen recursos para poder salvarse, digamos, el Estado aquí va a poner eso. Y es un proyecto bien interesante que lleva más de 7 años gestionándose, también es lento, y que hoy día este año se va a licitar, se espera que se empiece a construir el próximo año. Y mira, y lo interesante es que se está gestionando a través del mecanismo de concesiones, ¿ya?, de obra pública, ¿ya? Así como se hacen las carreteras, las cárceles y los hospitales, se encontró la manera de poder hacer este proyecto, que es complejo, que es grande y que es caro, con un mecanismo de gestión y financiamiento que permite que un privado ejecute la infraestructura y que luego la mantenga, y que haya un organismo público, en este caso Senapred, el que está a cargo de fiscalizar y de ese servicio para poder operarlo y apretar el botón cuando se requiera. Entonces, es re interesante, y bueno, justo me preguntaste eso, pero bueno, porque pasaron muchos años en que las regiones no tenían sirena, no encontraban la solución porque son proyectos caros para una región, no había suficiente plata a nivel fiscal para hacer esto de una sola vez, son cerca de $100 millones en construcción. Y eso se encontró, digamos, la alternativa de hacerlo a través de este mecanismo de concesiones. Hay una empresa privada importante que propuso esta idea. Ahora se va a licitar, puede licitarse de manera internacional y pueden participar otras empresas, ojalá, para que haya harta competencia. Pero lo bueno es que de aquí al próximo año ya empieza a construirse este sistema, ya tendrían esa línea de defensa, e incluso en lugares tan irregulares como los que hablamos de la Atacama. Víctor, estamos conversando con Víctor Orellana, ex subdirector de la ONEMI. Después de lo que nos pasó en 2010, ¿cuán mejor preparados estamos para enfrentar un nuevo terremoto? Mira, yo creo que para efectos de lo que significa esta dinámica terremoto y tsunami, desde el 2010 instalamos una capacidad que es bastante potente y que se ha ido probando, ¿ya? El terremoto del 14 y el del 15 fueron pruebas bastante importantes, fueron terremotos grandes con tsunamis destructivos, y sobre los cuales no hubo un resultado igual al del 27F, ¿ya?, en términos de pérdidas, ¿ya?, en términos de desempeño del sistema, en términos del envío de alerta, en términos de la evacuación de las personas, que son elementos fundamentales que para el 2010 fallaron, ¿ya? Muchas de las cosas que fallaban en el 2010 ya están de alguna forma reparadas, ¿ya? El protocolo de actuación entre el Centro Sismológico, el CHOA y el actual Senapred está bastante mejor eficientado, tiene tiempos bastante exigentes, hay tecnologías que antes no teníamos, y también las personas tienen más educación, más sensibilidad y reaccionan de mejor manera a esos llamados. De hecho, te cuento como anécdota, el 2015, que fue el último gran terremoto con tsunami que tuvimos acá en Chile,
Bueno, evacuó todo Chile, evacuaron más de 1 millón de personas, digamos, ¿ya? No hubo la cantidad de pérdidas humanas que hubieron para el 2010, si bien el terremoto fue bastante menor. Y el desempeño del sistema fue muy bueno. Y fue tan así que, de hecho, el gobierno de Japón premió al gobierno de Chile por ese desempeño, sobre todo por el avance comparado entre el 2010 y el 2015, ¿ya? Y fue tan bueno, y me tocó a mí, tuve la suerte de ir a buscar ese premio. Me tocó viajar a Japón, y fui para allá, y de verdad que era bastante, bueno, que lo hagan los japoneses no es algo, digamos, menor, pero ellos evaluaban sobre todo el avance, digamos, del 2010 al 2015. Pero efectivamente quedan brechas, justamente esta brecha de la sirena, y algo que se está resolviendo ahora, y yo creo que para efectos de ese tipo de amenazas tenemos bastante avance. Falta todavía definir también mejor las vías de evacuación en las zonas costeras. Tiene un costo eso que hay que asumir, que hay que articular, pero lo más importante yo creo que ha quedado en la capacidad de las personas de autocuidarse y de poder salvar su vida por sus propios medios. Eso es el aprendizaje más importante. Sí, Víctor, y respecto a otro desastre, digamos, que fue lo que ocurrió en el verano, ¿no? Con estos incendios voraces, terribles, que ya sabemos, ¿no? Que por primera vez tenemos la evidencia concreta, porque están las 2 personas detenidas, claro, será la justicia la que termine finalmente si son culpables o no, pero claramente tenemos ahí una evidencia, ¿no? De lo que siempre hablábamos, de que aquí siempre hay siempre está la mano del ser humano detrás de estos desastres en general. Pero ahí hemos aprendido menos en términos de, ¿qué te lo pregunto?, de prevención. Sí, mira, nosotros tuvimos, bueno, ahí me tocó ser subdirector de ONEMI entre el 2014 y el 2018, ¿ya? Y tuvimos casi de todo tipo de desastres, ¿ya? Estos geológicos, tuvimos 2 terremotos, 2 tsunamis, tuvimos 2 erupciones volcánicas, Villarrica y Calbuco, pero también tuvimos desastres que aparecieron de manera mucho más intensa que antes, que fueron los aluviones de Atacama, el 2015, y los 2017, ¿ya? Eso fue muy importante a nivel nacional, donde sacamos mucho aprendizaje, pero sobre todo que empezamos a presenciar escenarios de riesgo asociados al clima, que antes no habían, digamos, de manera tan intensa, y que a partir de ahí empezaron a desarrollarse de manera mucho más recurrente, ¿ya? Entonces, ahí el cambio climático, que incluso algunos niegan, digamos, se empezó a manifestar, empezó a ocasionar desastres importantes, y el sistema todavía no estaba preparado para responder a ellos, ¿ya? Y te digo desde lo que significa incluso el monitoreo meteorológico. Una también de las brechas que tenemos todavía nosotros en Chile, y que de hecho es reconocida por el servicio, de hecho tiene un proyecto de desarrollo para eso, es la red meteorológica nacional, ¿ya? Nos falta todavía una red meteorológica que nos permita anticipar fenómenos que puedan ocasionar la vida humana desde el punto de vista de inundaciones o incendios, digamos, más violentos como los que hemos tenido. Entonces, ahí el cambio climático por ahora no está llevando la delantera, está ocasionando escenarios donde nuestras capacidades de prevención y de combate, de monitoreo, prevención y combate, no están siendo las adecuadas. Y lo que de alguna forma siempre temimos que podía llegar a pasar, empezó a ocurrir el verano pasado, que se empieza a morir mucha gente, digamos. Por el incendio de 2017 fallecieron 11 personas. Bueno, siempre son lamentables las pérdidas humanas, pero de esas 11 personas, fíjate que las 10 personas eran combatientes del fuego, y hay gente que está expuesta, que está ahí con correr riesgo con su vida en el combate del incendio. Pero ahora, cuando mueren 137 personas y todos son civiles, el escenario es otro, ¿cierto? Eso tiene que ver con que el sistema falló. Bueno, no logró protegerlos ni avisar. ¿Ya? Entonces, el escenario hoy día es súper complejo, porque estos incendios que antes se quedaban en el bosque arriba están bajando a las ciudades que están cada vez más cerca también, que tienen bordes más irregulares. Entonces, los fenómenos están cambiando, está aumentando el riesgo. Y yo creo que ahí todavía estamos con brecha y no la hemos logrado solucionar. Y bueno, estamos viendo en la comisión investigadora de que todavía tenemos fallas estructurales en el sistema de protección para poder combatirla. No, tremendo tema. Víctor Orellana, ex subdirector de la ONEMI, gracias por haber estado con nosotros esta tarde en Sin Pretexto. Nada, Vinda, muchas gracias a ti, que estés muy bien. Que estés muy bien también.